La antropología nos permite acercarnos de manera crítica, aunque también personal, a muchos aspectos del mundo. Uno de estos es la danza. El ser humano baila todo el tiempo, no solo en ambientes de fiesta, sino que la danza permea completamente la vida social. Bailamos solos o acompañados, en público o en privado, con técnica o sin ella, sabiendo o no sabiendo. Todo ser humano es capaz de bailar, ¿o no? Para Mauss, bailar no es simplemente mover el cuerpo, pero para este autor, caminar tampoco es simplemente mover el cuerpo. Cada acción que realizamos en nuestras vidas, desde la más básica como dormir hasta la más compleja como bailar, requiere una técnica corporal. Según Mauss, cada una de estas acciones se ve guiada por un conjunto de técnicas aprendidas desde que somos niños y que, de alguna manera, aprendemos de manera implícita por hacer parte de una cultura. Así, en Occidente, por ejemplo, nos sentamos en sillas, dormimos horizontalmente y comemos con cubiertos. Sin embargo, hay acciones que requieren más técnica que otras, y es aquí donde entra la danza, que se diferencia del baile por ser un arte que requiere estudios, ensayos, prácticas y más técnica que el baile. Partiendo de esta diferencia, nosotros mismos nos acercamos de manera distinta a una o a la otra. La técnica y la disposición del cuerpo cambian. Es muy diferente estar preparados para aprender una coreografía o simplemente bailar libremente. El cuerpo se predispone de maneras diversas para cada uno. Nosotros somos Pacho, Yu y Gaby, unos jóvenes antropólogos interesados en el mundo de la danza, de las técnicas corporales alrededor de ella y del uso de los sentidos a la hora de bailar. Este trabajo, con un alto componente etnográfico, visual y experiencial, nos ayuda a comprender desde nuestros propios cuerpos las técnicas corporales de las que hablamos antes. Este trabajo, más que ser un trabajo de investigación, fue uno de exploración propia, experiencial y social. A partir de nuestra propia participación en clases de danza, pudimos entender a través de nuestros propios cuerpos lo que significa danzar y las implicaciones para eso. El posicionamiento del cuerpo, el uso del espacio, el compartir con los otros, por supuesto, los dolores corporales que aparecen después de bailar. Al usar nuestros propios cuerpos, pudimos entender de manera subjetiva lo que significa tanto formar el cuerpo para bailar como el compartir con otros cuerpos en este proceso. La investigación se dio en el marco de 2 clases de danza en la Universidad de los Andes, una de danza contemporánea avanzada y otra de salsa y bachata para principiantes. En la participación en estas 2 clases y en el compartir con otros estudiantes, llevamos a cabo nuestro proceso de aprendizaje de técnicas corporales y de extrañamiento del propio cuerpo. Desde la danza podemos entender nuevas relaciones sobre los objetos que nos rodean, con los que no estamos acostumbrados a interactuar conscientemente. Por ejemplo, en la clase de danza contemporánea vemos un exagerado contacto con el piso. Nosotros, desde Occidente, no estamos acostumbrados a habitar el suelo. Lo vemos como algo malo y sucio. Cuando somos pequeños, caerse es un problema, nos podemos lastimar o ensuciarnos, lo cual es igual de malo en ambos casos. Sentarse en el piso está mal visto, solo se puede pensar estar allí sentado cuando no hay una silla o cuando se trata de casos extremos. Por el contrario, en la danza contemporánea, el contacto con el piso es permanente. Vemos a Gaby y a sus compañeros deslizarse, caerse, hacerlo sonar, tocarlo y ser conscientes de que están sobre él. Ellos lograron perderle el miedo al suelo gracias a que danzar les dio una nueva estructura de pensamiento que se refleja directamente en las relaciones de su cuerpo con el entorno. Estamos acostumbrados a entendernos hablando. La comunicación verbal es algo sin lo cual nos cuesta expresarnos, pero en la danza no. Ellos lograron entenderse desde el silencio, enmarcando sus pasos en llevar el ritmo de la coreografía en sus cabezas y entendiendo lo que los otros están haciendo. Mientras bailan deben verse como un cuerpo conjunto. Para nosotros esto genera muchas dudas. ¿Cómo se entiende el tiempo propio? ¿Cómo se entiende el tiempo de los otros? ¿Cómo verse dentro de un tiempo común? Para Pacho y para mí era impactante verlos bailar sin música. Era impensable entender cómo estaban moviéndose tan armónicamente sin, lo que para nosotros parecía ser nada, que les sirviera de guía. Fue cuando entendimos que sus propios cuerpos eran la guía. Varias veces hablamos del oculocentrismo en la vida cotidiana, pero en la danza, donde se supone que el oído es lo que debe estar más alerta, no parecía ser algo tan importante. Para nuestra sorpresa, también se privilegia la vista, incluso el tacto sobre la audición. En este punto logramos ver que ponerle atención a estos sentidos es importante porque, como dice Classen, los sentidos constituyen en gran medida la manera en que habitamos nuestro propio cuerpo. Puede que en la danza el cuerpo se entienda como una entidad separada, pero realmente se relaciona con los otros a través de los sentidos. Es por esto con lo que entendimos a lo que se refería Classen cuando dijo que los sentidos ayudan en la construcción de identidad. Ellos permiten que sintamos nuestro propio cuerpo. En este punto logramos ver que ponerle atención a estos sentidos es importante porque, como dice Classen, los sentidos construyen en gran medida la manera en la que habitamos nuestro propio cuerpo. Puede que en la danza el cuerpo se entienda como una entidad separada, pero realmente se relaciona con los otros a través de los sentidos.
Es con esto con lo que entendimos a lo que se refería Classen cuando dijo que los sentidos ayudan en la construcción de identidad, gracias a que con ellos es como podemos sentir nuestro propio cuerpo. El sentir y el tocarse es algo que hemos desnaturalizado. La danza invita a volver al cuerpo propio y al de los demás. Hay que perderle miedo, también a tocarse y disfrutarse. Judith Hanna, en un texto de 1979, dice: los humanos son multisensoriales, ocasionalmente hablan y escuchan, más a menudo actúan o miran o sienten. El medium de la danza frecuentemente entra en juego cuando falta o no alcanza la expresión verbal. Dentro de esta multisensorialidad, en la danza es importante tener al otro como punto de referencia, no solo como referencia espacial, sino también como referencia para copiar ciertos movimientos. La imitación cobra sentido en la danza. Hay que imitar al otro, pero irónicamente buscar también la marca propia. Junto con la imitación, la memoria corporal también juega un papel importante. No se trata de una repetición exacta del movimiento, se trata de jugar con las posturas y el movimiento sin perjudicar la técnica, pero también intentando expresar con la mayor profundidad posible los sentimientos que se experimentan bailando. A través de la repetición se puede profundizar en esta constante meditación sentimental. Aquí podemos encontrar un acercamiento a la teoría monista de Spinoza, donde la cognición depende de un conjunto entre mente y cuerpo. No existe una dualidad. Spinoza no está diciendo solo que la mente surja completamente formada de la sustancia en igualdad de condiciones que el cuerpo. Está suponiendo un mecanismo por el que esta igualdad de condiciones puede lograrse. El mecanismo tiene una estrategia. Los acontecimientos en el cuerpo están representados como ideas en la mente. Hay correspondencias representacionales y van en una dirección, del cuerpo a la mente. Según él, estamos compuestos de una sola sustancia, de la cual solo conocemos dos atributos, la expresión y el pensamiento. Por eso, a pesar de que al principio la danza pasa mucho por el intelecto, al final decimos que el cuerpo sabe qué hacer, y así, sin pasar por el pensamiento, se perfecciona la técnica hasta llegar a la posibilidad de expresión. Pero también pareciera que los músculos toman sus propias decisiones. Mariana en algún momento dice que el lado al que mejor le sale el giro depende del día. Por eso, vemos que la técnica es necesaria, pero no lo es todo. Como dice Mauss, en algún momento las técnicas se internalizan y se vuelven rutina, pasan a segundo plano, son normales. Al final, bailar se vuelve del disfrute, no de cómo se utilizó la técnica. El cuerpo se adapta tanto a la técnica como a la coreografía, y estas se adaptan a lo que los cuerpos pueden lograr a través del movimiento. El movimiento, según Ingold, es un vehículo para entender y experimentar los sentidos. El movimiento es un acto creativo. El cuerpo, usando el movimiento como instrumento, se convierte en un sujeto creativo, como lo dice Cynthia Novak en su artículo, Los esfuerzos del cuerpo como prácticas culturales. Los cuerpos que intervienen en la danza tienen una capacidad creativa que expresa la humanidad de los sujetos. Esta creatividad es notoria a través de la reproducción del movimiento. El cuerpo es un hacedor de mundos. Mújica Santa Cruz, 2012. Una de las observaciones que realizamos y que cambió nuestra perspectiva sobre la danza es la importancia de la cualidad no verbalizable en la enseñanza y en la reproducción del conocimiento alrededor de la danza. Hay cosas que definitivamente no se pueden explicar con palabras. Se pueden enseñar con gestos, movimientos y a partir de la mímesis y el autoconocimiento. Por ejemplo, Gaby dice en algún momento que es difícil hacer el hinge porque vienen de otro movimiento con mucha fuerza y muestra ese movimiento. El profesor le responde: excelente, contrólalo. Y aun si algunos movimientos son inverbalizables, hay un lenguaje específico que es usado. Por ejemplo, hablar de lo limpio y lo sucio. Los profesores hablan de ensuciar los movimientos cuando se hacen muy rápido sin cuidado y por eso hay que limpiar la coreografía. También se hablan de sensaciones frías, que no se refieren a la temperatura, sino al estado del cuerpo, la quietud y la falta de movimiento que acondiciona al cuerpo. Como dijo Rubén Chávez, el profesor de danza contemporánea, no se trata de expresar sentimientos, sino experimentarlos. La intención es experimentar la emocionalidad a partir del cuerpo, entender y explorar nuevas maneras de sentir a partir del movimiento y la técnica. En algún momento, el profesor dice que la diferencia entre plié y cambré es una diferencia de intención y no de movimiento. No se interpreta algo externo, la música, se interpreta algo interno, los sentimientos, a partir de la exploración del cuerpo. En el caso de la danza contemporánea, más precisamente, funciona como lenguaje. Se entabla un diálogo a partir del cuerpo. Incluso podemos extraer la teoría de Ferdinand de Saussure, donde el significante, la forma en la que decimos una palabra o idea en este caso, se da a través de la forma, la postura y el movimiento, mientras que el significado es la intención y el trasfondo sentimental detrás de cada uno de ellos.
La experiencia es completamente distinta incluso dentro de nosotros los investigadores, ya que algunos no están tan familiarizados con el mundo de la danza. Para ellos, el proceso de desfamiliarización fue aún más fuerte. Hasta el más mínimo movimiento se convierte en un reto, ya que el cuerpo no está acostumbrado a aquellos nuevos territorios. La danza trata de poner a prueba el cuerpo. La técnica, evidentemente, puede ayudar en el proceso, pero el proceso de aprender la técnica es, con frecuencia, doloroso. Salir de la zona de confort es realmente difícil, ya que, como se trata del cuerpo, la vulnerabilidad es aún más grande. Desfamiliarizarse del propio cuerpo es un proceso que no muchos logran llevar a cabo. Esta desfamiliarización del cuerpo fue llamada por autores como Mujica Santa Cruz desnaturalización del cuerpo. Como dijimos, la vivencia personal es una parte importante del trabajo etnográfico. Como antropólogos, tal vez demasiado racionales y no tan cercanos al mundo de las artes, aprender a sentir el cuerpo del otro es lo más difícil de todo. Desde la antropología podríamos llegar a entender la coordinación de los cuerpos. Desde la teoría de los afectos ya se ha mencionado esto, con autores como Masumi e incluso Mazzarella, quienes parten desde la capacidad de los afectos de explicar cómo unos cuerpos afectan a otros y cómo se relacionan entre ellos. La sintonía, dentro de los afectos, se refiere justamente a los procesos de sintonización y coordinación de los cuerpos. Sin embargo, ninguna cantidad de teoría puede explicar la sensación de sentir el cuerpo del otro en un escenario mientras se baila. Es una sensación que incluso va más allá de lo corporal y pasa al mundo de lo instintivo. Bailando, son las almas las que hablan, no los cuerpos. El sentir el cuerpo del otro es estar conectado más allá de lo corporal. Sin embargo, es el cuerpo el que nos enseña a ubicar al otro, entender y explorarlo con el tacto. El entendimiento de los cuerpos no es solo llevar el propio ritmo, es también entender el de los otros. En el caso de la salsa o la bachata, cada cambio de pareja es casi volver a aprender la coreografía. La danza, en este caso, es completamente conjunta. Como dice Le Breton, dentro de una misma comunidad social, todas las manifestaciones corporales de un actor son virtualmente significativas para sus miembros. Únicamente tienen sentido en relación con el conjunto de los datos de la simbólica propia del grupo social. Si bien son los mismos pasos, parece que incluso la coreografía cambiara. Podríamos sintetizar, para finalizar, todas nuestras observaciones de la siguiente manera. Así, podríamos decir que el cuerpo que se construye mediante el entrenamiento para cualquier disciplina es un cuerpo que amplía su capacidad de ser afectado y, al mismo tiempo, su capacidad de afectar. Un cuerpo receptivo y reactivo, permeable y productivo. Un cuerpo que se vuelve más perceptivo tanto de su adentro, sus sentimientos, su imaginario, sus sensaciones corporales en relación a la temperatura, la tensión muscular, la respiración, como de su afuera, lo que producen el público, los otros actores y la totalidad de la escena, y capaz de reaccionar expresivamente ante estas percepciones, de modo tal que aquello que lo afecta se irradie hacia otros y los afecte, volviendo luego transformado hacia él. Mariana del Mármol.